Bueno, antes de comenzar, quería enseñarles una página recontra interesante que se llama DALL-E. Esta interfaz lo que nos permite a nosotros es realizar las instrucciones de los prompts. Por ejemplo, en estas categorías tenemos a medios que son como los estilos cinematográficos que puede tener tu fotografía. ¿Ok? Acá se muestran las figuras exactamente como se mostraría en tu imagen que quieras ilustrar. También se puede hacer una representación de los artistas en algún estilo, se ve, entonces alguna imagen que quieras hacerle una obra de arte con el estilo de estos artistas, también se puede plasmar con DALL-Es. En la fotografía, tipos de enfoque de cámara, lo que son tomas en varias posiciones. Vamos a ir al generador de imagen. Aquí colocamos nuestro prompt, ok, de DALL-E y va a generar la imagen. Y eso es el resultado que nos vota, ¿no? Visión en dron, modernista, un salón de clases, ¿no? De un foco de arriba, modernista. Así que quería comenzar un poco hablando de esta herramienta. He hecho un artículo también explicando el detalle. Lo que voy a hacer es ya ver la funcionalidad de Copilot. Copilot se divide en estos dos tipos de funcionalidades, ¿no? Estas son las creaciones en las cuales eh, yo he realizado, ¿no? A través del tiempo, ¿ok? Se ve todas las creaciones en el caso de repente quieras volverlas a descargar, las tienes en el paso de derecha. Y en este punto de aquí, acá vamos a explorar las ideas, ¿no? Esto también es una gran ayuda ya que podés ver los estilos, las iluminaciones, eh, cada tipo de categoría de fotografías que quieras generar. Y por ejemplo, vamos a elegir esta de acá. Aquí vemos de que hay un acuario de tortugas, peces y acá está el prompt indicado, ¿no? Aquí, en esta parte de acá, esta parte de aquí. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a sombrear, ¿no? Sombrear este prompt y vamos a utilizar un traductor, ¿no? Para los que saben inglés no es necesario, ok, pero es bueno tenerlo en cuenta porque hay que hacer la traducción del prompt de español a inglés. Tener en cuenta que el prompt se puede mandar en español o se pueden enviar en inglés, pero para una mayor exactitud se realiza en inglés. Acá nos dice, ¿no? Una escena submarina repleto de coloridos corales, peces, payaso y una apacible tortuga. Bueno, vamos a agregarle un animalito más, un tiburón, vamos a colocar, un tiburón. Y creamos. Y como verán, ya no solamente nos aparece los animales del acuario principal, sino también ya nos aparece el tiburón. La siguiente herramienta que vamos a mostrar es Sistande. En la parte de acá, en la primera parte, vamos a colocar la imagen donde va a ir el rostro. En la parte derecha vamos a colocar una foto en el cual va a estar especificado la pose en el cual va a tomar la primera figura. Y en la parte de abajo va a ir el prompt, es decir, la persona con la acción, ¿no? Aquí no es tan recomendable hacerlo tan detallado porque ya tenemos la pose y solamente es una herramienta más de creación de imágenes porque sí es que crea imágenes, pero es más de FaceWap. Foto. Vamos a buscar una foto. Por ejemplo, mi foto, esta foto de un viaje a Colombia que la pasé muy bien. Ahora lo que voy a colocar es la pose. A ver, vamos a hacer un hombre interno. Un hombre
vestido de fiesta de gala, ¿ok? Así que, ok, allá lo tenemos aquí. Generamos la imagen. Y nos aparece este resultado, ¿no? Mira, esto ya es otra calidad, ¿no? Entonces hay que ir jugando con la herramienta para darnos cuenta de la potencia que tiene, ¿no? Bueno, y por último vamos con la herramienta Crea. La herramienta Crea AI. Esta herramienta está en versión beta, es una herramienta que recién lo he probado, está alucinante toda la utilidad que tiene, ¿no? Las posibilidades que podemos generar imágenes y que hay que tener en cuenta, es que es esto, ¿ok? Es las opciones de acá. Screen, pon imagen, imagen por imagen, texto por imagen y cámara. Imagen con imagen. Vamos a insertar una imagen. Vamos a insertar una imagen, a ver. A ver, vamos a insertar una imagen. Imágenes de venta de arte. A ver, una de estas. A ver, foto. Jalamos la imagen. Y tenemos esto, ¿no? Ahora vamos a colocar una montaña. Una montaña con sol. Una montaña con sol. Ahora, recordar de que para una mejor calidad colocamos el prompt en inglés. Volvemos. Una montaña con sol. A ver, aquí es donde nosotros vamos a jugar, ¿no? Cuando volvemos a la derecha, vamos a visualizar más el prompt. Va a jugar la inteligencia artificial con lo que se maneja del prompt. Ajá, mira, acá ya está apareciendo el sol. Pero si lo vamos a la izquierda, va a estar más a molde a la imagen de la izquierda, ¿no? A la imagen pose. Así que es muy interesante porque te permite tener muchas probabilidades de imágenes solamente con configurar esta barra. ¿Ok? Entonces a veces nosotros, es una gran solución porque a veces nosotros estamos haciendo prompt para llegar a la imagen exacta que queremos y nos demoramos 1 hora, 2 horas, pero con esto ya nos ahorra bastante tiempo, ¿no? En tema de la creatividad que tienes en la cabeza y plasmarlo, ¿no? Y te da todas esas probabilidades para elegir una de ellas, ¿no? Y lo siguiente que tienes que hacer, cualquiera que eliges, es descargar la imagen y ya está. Ahora, no solamente puedes tener esta posibilidad, sino también puedes afinar estilos que están en la parte de la derecha, ¿no? Por ejemplo, acá modo cartoon, modo CGI, concepto, portrait, retrato y default. Me voy a poner a Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Master Word. Y miren mi rostro. Está cambiando a la de Elon Musk. A ver, vamos a ver a la derecha. Esto hay que ir probando. Y mira, acá ya se parece más a Elon Musk. Ya el mismo Machine Learning lo que hace es ya buscar otro tipo de imágenes en base al prompt, ¿no? Pero si nos acercamos a la izquierda,
No es perfecto, obviamente, pero creo que esto va a ir mejorando. Más adelante esto va a ser mucho más nítido, ¿no? Y podemos hacer un face swap en video, imagínense.